Hemos leído en 2 de Timoteo capítulo 2 en el versículo 12 y dice así: si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Gloria a Dios. Vemos que tenemos un pueblo aquí, amado hermano, un pueblo que ha recibido al Señor Jesús en su corazón. Un pueblo que está marchando, algunos lentamente, algunos, ¿verdad?, no se dan cuenta, pero algunos van retrocediendo hacia atrás sin darse cuenta. Y algunos van avanzando lentamente, pero ahí vamos, gloria a Dios, porque dice: si sufrimos, también reinaremos con Él. El Evangelio, amado hermano, es sufrido. El Evangelio se pasa por muchas pruebas, por muchas aflicciones, y muchas de estas pruebas y aflicciones le hace alejar, le hace apartarse a muchos del camino de Dios, porque el mundo está ofreciendo muchas cosas que son fáciles, pero el Señor en su palabra es sufrido. ¿Por qué? Porque el Señor nos llama a vivir en justicia, nos llama a vivir a santidad, nos llama a vivir una vida recta con Él. Y no es fácil, no es fácil esto, amado hermano, pero el Señor dice: si sufrimos, también reinaremos con Él, porque vamos sufriendo en este camino, vamos sufriendo muchos. Muchos ya van para atrás sin darse cuenta, están retrocediendo porque el afán de este mundo los está apartando del camino de Dios. Pero es bien importante, amado hermano, que si tú recibiste a Jesús en tu corazón y tú te bautizaste y públicamente confesaste a Jesús, es necesario que públicamente lo sigas confesando delante de los hombres. El apóstol Pablo le dirige una carta a Timoteo. Esta carta es escrita a Timoteo, y Timoteo fue un hombre, un joven instruido por su abuela Loida y por su madre Eunice, y de padre griego. Su padre no estuvo ahí junto a él, pero sí tuvo una abuela muy ferviente y una madre también ferviente, y era de un carácter, amado hermano, era de una fe no fingida, dice el apóstol Pablo. Tenía una fe genuina, una fe fuerte del Señor, y Timoteo era el reflejo de esa fe. Yo no sé qué reflejo tú le estás dando a tus hijos, qué reflejo le demuestras, qué tan de fuerte tú eres o qué tan débil tú eres en los caminos de Dios. Pero Dios te conoce, amado hermano. Pero aquí la palabra del Señor nos relata. El apóstol Pablo le está hablando a Timoteo y le está dando unos consejos, en los cuales les está diciendo en el versículo 1, acompáñame. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 4. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 4, y dice así: deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria de la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Estoy seguro que en ti también. Y le sigue aconsejando Pablo y le dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y amor y dominio propio. Bendito sea el Señor. Y le dice en el versículo 8: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Amado hermano, aquí es un consejo fuerte que da Pablo a Timoteo y le dice: no te avergüences. Y el Señor nos dice en esta noche: no te avergüences. No te avergüences, amado hermano. Dice este versículo muy conocido que yo siempre tomé
porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Gloria a Dios. Es poder de Dios. Desde que yo recibí a Cristo, amado hermano, en mi corazón, tenía yo la edad, cuando ya me bauticé, recuerdo, tenía entre 17 a 18 años, por ahí, y nos llevaban a las plazas para predicar la palabra. Yo no predicaba en ese tiempo, pero me ponían a cantar himnos y alabanzas, y había otro que predicaba. Íbamos de plaza en plaza, salíamos a los lugares a donde había gente, y había hermanos distribuyendo tratados. Muchas veces nos corrieron, nos escupieron, pero para nosotros era alegría. Nunca fue pena, nunca fue vergüenza, amor hermano, el evangelio. Desde que yo recibí a Jesús, hubo pruebas y las sigue habiendo. Decadencias, hubo muchas, pero aquí estamos por la gracia del Señor. Y podemos decir, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Gloria a Dios. Gloria al Señor. El Señor, ven esta palabra, te dice a ti, me sigue diciendo, no te avergüences de dar testimonio. Yo no sé cuántos se avergüenzan de testificar del Señor. Yo no sé cuántos. Pero el Señor dice claramente en su palabra, dice en Mateo 10:32, acompáñame, Mateo 10:32. Amén. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, Mateo 10:32, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Usted puede decirme, yo no he negado a Jesús. Yo no he negado a Jesús, yo no me avergüenzo. Tal vez usted puede decir esta noche. Pero te voy a invitar a reflexionar. Te voy a invitar a que reflexiones un momento. Amén. Si has negado a Jesús, el apóstol Pedro lo hizo. Alabe a Dios mientras tomo un poco de agua. Gloria sea al Señor. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Amado hermano, si ya reflexionaste, el apóstol Pedro negó a Jesús, pero lloró amargamente. Muchas veces con nuestras actitudes estamos negando a Jesús. Una vez de que ya recibiste a Jesús y ya te bautizaste, en el libro de Mateo capítulo 28, al final nos dice, id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén. Gloria a Dios. El Señor nos está invitando y es un mandato, es una orden de parte del Señor para los soldados. Yo no sé cuántos soldados hay aquí. Levante su mano si es un soldado de Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Espero que usted sea fiel al Señor. Gloria a Dios. Un soldado que milita en la obra del Señor no retrocede atrás y no se enreda en las cosas de este mundo, dice el apóstol Pablo. Y esperemos que esos soldados sean firmes y cuando su Señor le llame a la guerra, usted vaya, amado hermano, no sea cobarde. Amén. Id y predicad el evangelio a toda criatura. Es una orden de parte del Señor. Amén. Es la obra que el Señor invita a su pueblo. Cuando nuestro Señor Jesucristo fue bautizado por Juan el Bautista, dice que empezó su ministerio y su ministerio fue predicando la palabra. Amén. Gloria a Dios. El reino de los cielos se ha acercado y el Señor dice que iba de plaza en plaza. Y es por eso que muchos evangélicos en Centroamérica, en México y aquí en varios lugares hemos llevado el evangelio
Y digo hemos llevado porque hace un año estábamos aquí en la 24 predicando la palabra del Señor. Que nos hemos estancado es otra cosa, pero estamos predicando la palabra. Yo no sé cuántos hicieron presentes ahí, ¿verdad? Pero son contados los que estaban ahí para repartir un tratado. Esta es una obra y es un ministerio del Señor. No es una obra de hombre ni un ministerio de hombre. Le estamos sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. Y lo hacemos con una voluntad y con un gozo y con una alegría, amado hermano, para cuando se invita a ir a dar un tratado. En el corazón de hermano Jonathan nació, vayamos los martes en la noche a las 7. Y ahí estamos, amado hermano. El Señor nos habla a salir a predicar. Si tú tienes tiempo y estás en tu casa y nada más porque no quieres ir, el Señor lo sabe, amado hermano. Tú te estás negando. Tú estás negando. El Señor así lo dice en su palabra. El Señor conoce los corazones. Si tú estás enfermo, o yo no sé qué pretexto sea, pero si tú estás trabajando, el Señor lo sabe, gloria a Dios. Pero si nada más, porque tú te avergüenzas a salir a la calle a dar un tratado, déjame decirte que el Señor nos exhorta esta noche. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Esto es palabra del Señor. Gloria a Dios. El Señor exhorta mi vida y exhorta la tuya, amado hermano, porque fuimos llamados por un Dios y Salvador que me compró a precio de sangre igual que a ti, al mismo precio. Y el Señor hace la invitación para todos esta noche, para todo aquel que le recibió y se bautizó, amado hermano, y es un soldado firme en el Señor. Entra en la batalla, gloria a Dios, porque el Señor dice y está diciendo que si nosotros le negamos y nos avergonzamos, amado hermano, Él también nos va a negar delante de su Padre que está en los cielos. Vamos a regresar a 2 de Timoteo. Gloria a Dios. 2 de Timoteo, capítulo 1. Y vamos a ver dos hombres en 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Dos hombres que estaban con el apóstol Pablo y lo abandonaron. Lo abandonaron o se avergonzaron porque el apóstol Pablo estaba en cadenas. Dice el versículo 15, 2 de Timoteo 1:15, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermogenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solicitamente y me halló. Concédele al Señor que haya misericordia acerca del Señor en aquel día. Aquí hay tres hombres, dos hombres que abandonaron al apóstol Pablo y se fueron, ¿verdad? Y lo dejaron a él solo. Pero hay un varón fiel que se llama Onesíforo. Dice que este hombre fue fiel, confortó al apóstol Pablo y dice no se avergonzó de mis cadenas. Amén. El apóstol Pablo estaba encadenado, seguía predicando, seguía escribiendo cartas como esta carta que es 2 de Timoteo, una carta de un buen ánimo. Él le daba este ánimo a Timoteo y como Timoteo era joven le decía, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, dice, ni de mí preso, porque el apóstol Pablo estaba preso, pero la palabra de Dios no está presa, amado hermano. La palabra de Dios no está presa. Si un día llegas a estar preso por predicar la palabra,
porque para esto vamos, amado hermano. Yo no sé cuántos están dispuestos, pero si el Señor nos sigue prestando vida, debemos de ser valientes, y donde quiera que tú estés, tú debes de seguir predicando la palabra del Señor en la cárcel, aunque tú estés ahí. Pero que llegues a la cárcel por cristiano, por predicador, no por ladrón, no por hacer fraude, sino por predicar a Cristo Jesús. Yo no sé cuántos están dispuestos, pero el buen soldado está dispuesto a todo, amado hermano. Y Dios nos conoce. Dios conocía a Pedro, que le iba a negar. ¿Qué decía Pedro? Señor, hasta la muerte yo doy mi vida por ti. Yo no te voy a negar. Hasta la muerte, dijo Pedro. ¿Y qué le pasó a Pedro? Dios conoce mi corazón y conoce el tuyo. Dios lo conoce en este momento. Cuán dudoso es tu corazón, porque perverso es, dice, y engañoso. Pero Dios lo conoce. Esperamos que nuestro corazón sea sincero al Señor, que con nuestros hechos nosotros estemos publicando el poder de Dios. Decía este salmo que se leyó, 145, versículo 6, dice que de las obras poderosas los hombres hablarían del Señor. Y en esta noche nosotros estamos hablando de las grandes misericordias que el Señor ha tenido con usted, amado hermano, y conmigo. Ha tenido mucha misericordia. Nos ha salvado, nos ha perdonado, nos tiene aquí con vida, aún todavía. Porque hay muchos aún que están mutilados, están presos. Hay mucha gente que ha perdido parte de su cuerpo por muchos motivos, muchas razones. Pero tú tienes tus dos ojos, tienes todo tu cuerpo. El apóstol Pablo estaba encadenado y estaba enfermo, pero él seguía predicando. Él seguía predicando. Y ese es un ejemplo muy grande que el pueblo del Señor tiene que mirar. Y nosotros estamos viendo. Yo siempre miro la vida de Jesús, la vida de mi maestro. Fue vituperado, fue exhibido. Satanás lo exhibió públicamente, dijo: te vencí, aquí se acabó. Pero el Señor, ¿verdad? Él venció para salvarte a ti y a mí a precio de sangre. Públicamente. Él dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo único, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y yo veo a mi Señor siempre que públicamente Él fue exhibido, pero así como públicamente fue exhibido, públicamente salvó al mundo entero. Y es una salvación gratuita que el Señor dice que emana una vida eterna para todo aquel que le crea. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Y es una vida que yo veo, amado hermano, que me impulsa cada vez a buscar al Señor, a no desmayar, como decíamos el miércoles, ¿verdad? Que nada nos impida, ni el hambre, ni la desnudez, ni el frío, porque teníamos mucho frío el martes y tan solo fue 1 hora y media que estuvimos ahí, en la Geneva, por la esquina de la misión, pero había mucho frío. Y yo pensaba, ni el frío ni nada nos podrá separar del amor de Dios. Y así, si pudiera estar más horas, lo haría. No, lo hemos hecho. Pero primero Dios, vamos a buscar un día también el domingo, que los hermanos se pongan de acuerdo. Y la iglesia está invitada, amado hermano, a trabajarle al Señor en la obra. Gloria a Dios. Así, gloria al Señor. Vamos a leer en Lucas 12. Gloria a Dios. Lucas 12. Cuando usted tenga Lucas 12, dice un amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Lucas 12, 8, y es otra vez un versículo que el Señor recalca en esta palabra. Son palabras de Jesús. Amén. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios.
A todo aquel que le dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Bueno, ese es otro tema, pero el Señor nos sigue diciendo que si tú le niegas, Él te va a negar. Amado hermano, en tu trabajo tú predicas. En tu trabajo saben que tú eres cristiano o solo agachas la cabeza. Saben que tú eres cristiano. Nosotros tenemos muchos tratados y aquí van a estar para que tú agarres y lleves y los dejes al trabajo y no te avergüences de dar un folleto, porque tú estás predicando al dar un folleto y esto es muy fácil, como lo hacíamos y lo hemos hecho siempre. Cuando alguien viene, buenas noches, ¿cómo está? Dios le bendiga. Le damos palabra de Dios o un tratado. Tan solo con tú dar un tratado y que aquella persona se lo lleve, lo va a leer, estamos predicando a Cristo. Eso es lo único que tienes que hacer. Porque si tú te avergüenzas de dar un tratado, hay mucha gente que se avergüenza y que no lo quiere hacer. Pero eso ya el Señor va a tratar con esa persona. Y es bien importante predicar la palabra del Señor. Todos los que estamos aquí y que han sido bautizados, es una orden por parte del Señor y no por parte mía. El consejo de la palabra es esta noche y al subir aquí, amado hermano, es predicarte la verdad. Amén. Es predicarte la verdad y exhortarte como el Señor nos exhorta a nosotros. La palabra es primeramente para nosotros y después para el pueblo. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Y entonces, amado hermano, cada vez que venimos dice que nos redarguye, nos exhorta, nos corrige y nos enseña. Esta es una escuela que día a día nosotros estamos viniendo a recibir consejo de la palabra del Altísimo. No palabra mía, sino palabra del Señor. Así como Pablo le decía a Timoteo, el Señor nos habla esta noche a través del apóstol Pablo, porque esta es una carta que él escribió. Y es Jesús mismo hablando en Mateo y en Lucas que nos está diciendo, si tú me niegas aquí en la tierra delante de los hombres, en aquel día yo voy a negarte delante de mi Padre que está en los cielos. Esta es una exhortación de parte de nuestro Señor Jesús. Nicodemo se acercaba de noche en ese tiempo para hablar con Jesús, porque él se avergonzaba. Él esperó que la noche viniera, que se oscureciera y se tapaba para ir a ver a Jesús, porque él se avergonzaba y buscaba la noche. Esperemos que aquí no haya cristianos que se avergüencen, amado hermano, que den testimonio como Pablo le decía a Timoteo: Timoteo, no te avergüences de dar testimonio. Y el Señor nos dice esta noche: no te avergüences de dar testimonio en tu trabajo, en la calle, con tu primo, con tu tía, con tu familia, con el que tengas enfrente, amado hermano. Pero si tú ya te alejaste de Dios, seguro que con tus propias palabras tú estás negando a Jesús. Con una palabra que te salga de tu boca, que es una palabra grosera y obscena, tú estás negando a Jesús. Tú estás negando a Jesús. Con una palabra que salga de tu boca que no le agrade a Dios, siéndote tú llamado cristiano, con esa palabra tú estás negando a Jesús. Con tus propias actitudes. Esperamos que tomes el consejo de la palabra esta noche y tengas una noche de bendición reflexionando en qué momento he negado a Jesús. Y no es tarde para comenzar una vida delante del Señor, donde tú puedas caminar con tu frente levantada, sin avergonzarte del que viene, ni del que va a la izquierda ni a la derecha, sino tú vas confiando en el Señor. Voy a invitarte que te pongas de pie.